Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Se va terminando el año, pero en lo político aún quedan algunos temas que habrá que ver cómo se dilucidan. Fundamentalmente a nivel nacional tiene que ver con esta iniciativa que ha tomado el gobierno de cambiar no diríamos de hacer una reforma política, porque no se trata de eso, pero sí de una reforma electoral que deja muchas más dudas que certezas, como cada proyecto que se ha enviado en los últimos tiempos al Congreso. Antes uno pensaría, bueno, no hay demasiadas chances de que este proyecto, que esta iniciativa de internas abiertas, obligatorias y simultáneas, que en Santa Fe ya la conocemos, prospere, teniendo en cuenta lo que fue el resultado de las elecciones del 28 de junio, pero se dio una paradoja que a partir de la derrota oficial, a partir de la derrota del kirchnerismo, y cuando hasta ese momento había extraviado la agenda, la cuestión se revirtió, ¿no? La oposición, vaya uno a saber por qué se aflojó. Creo que fueron muy candorosos en algunos aspectos, y Kirchner retomó esa iniciativa perdida, con leyes muy polémicas, con leyes que seguramente tendrán nuevos capítulos cuando cambie la composición de las dos cámaras. Y bueno, ahora se espera por parte del gobierno que este proyecto de reforma electoral tenga un rápido tratamiento en diputados, pase al Senado y sea aprobado, porque de lo contrario vienen los nuevos legisladores y ya el kirchnerismo no va a tener la mayoría. El otro tema que por estos días ocupa la atención del mundillo político es si la oposición va a ir por los cargos en las cámaras legislativas, y esto da lugar a una serie de posicionamientos, da lugar a una serie de posturas encontradas, incluso dentro mismo de la oposición. Ustedes saben que va a ser muy práctico para el ciudadano común entender lo que se viene a partir de esto. Si la oposición logra dominar los cargos, las presidencias de las cámaras, las presidencias de las comisiones en su gran mayoría, estamos hablando de un fin de época por parte del kirchnerismo. Pero hay algunos sectores provenientes del radicalismo que dicen no, la primera minoría es el kirchnerismo, le corresponde por tradición que sigan manejando la titularidad de las cámaras. Bueno, de todas estas cosas es de lo que se va a hablar hasta fin de año, en medio de un clima francamente muy extraño, donde parece ser que al gobierno ya no le queda con quién pelearse. Ustedes habrán visto el último capítulo donde Delía sale a atacar a Susana Jiménez, a Marcelo Tinelli, a Mirta Legrand, en una cosa bastante inexplicable. A veces uno cree que el principal enemigo de este gobierno es este gobierno, porque hace cosas que lo malquistan con la opinión pública y que no se puede interpretar muy bien cuál es la razón fundamental por las cuales sigue aplicando esta estrategia de clima muy agresivo, de rispideces, porque está visto en las encuestas que la sociedad nada quiere saber al respecto. Santa Fe, yo decía, termina el año como terminó el año pasado, me parece, con encontronazos, con peleas entre el peronismo, que ahora tiene dos vertientes, una es el kirchnerismo-rosismo y la otra el rautemismo, y el Frente Progresista. Esto quedó dilucidado cuando la Asamblea Legislativa debió tratar los pliegos, la aprobación del nuevo defensor del pueblo, Vistoletti, y de los integrantes del ENRES. Se retiraron los rautemistas,
se abstuvieron los rosistas y en consecuencia quedó un camino limpio para que el Frente Progresista pueda votar a sus candidatos. De todo esto, tras la pausa, vamos a hablar con el diputado provincial Raúl Lamberto y después para saber qué pasa con el peronismo en Santa Fe, con la ex vicegobernadora, actual concejala, María Eugenia Bielsa. Ya volvemos. Siempre es un gusto charlar con el diputado provincial Raúl Lamberto. Bienvenido a este programa. Gracias, Mauricio, muy atento. Decía yo en la editorial de apertura que uno tiene la sensación de que este año se va con el mismo clima en las cámaras que el año pasado, ¿no? Con un clima de tensión que tal vez quedó más evidenciado en la última asamblea legislativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es imposible llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que imposibilita la llegada de... No digo de un acuerdo total porque sí, uno es oposición, el otro es oficialismo, pero en determinadas cuestiones de Estado, si se quiere, ¿no? No, yo trato de hacer la siguiente composición de lugar. Hace un tiempo se pensaba que, bueno, el que ganaba gobernaba, el otro controlaba. Acompañaba, sí. Creo que eso se ha cambiado, me parece que hoy son todos responsables. Yo me siento como oposición tan responsable de una provincia o de un país como el que es oficialismo, cada uno en su lugar y en su tiempo, pero me parece que nosotros tenemos que ver este tema con esta óptica. La provincia hoy es distinta a hace 2 años atrás. Nosotros veníamos con un crecimiento a tasas asiáticas, había ingresos fiscales, la provincia tenía su producción a pleno. Todo eso hoy es muy relativo, la producción ha caído, hay una reactivación leve, pero evidentemente la caída ha sido pronunciada, hay desocupación, hay, por supuesto, caída en los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales. Esto incide en la provincia y incide en los municipios, o sea que no es la misma provincia. ¿Esto qué determina y por qué digo? Porque me parece que nosotros no podemos mirar con la óptica del crecimiento la misma óptica de la crisis. Y me parece que hay gente, hay sectores del justicialismo que con conocimiento, sin conocimiento, con intenciones o no, siguen mirando, y dicen, bueno, esta era la provincia, se dejó la provincia en una forma o en la otra, hoy nosotros queremos que se rinda cuenta de aquello. Y creo que no es así. A nosotros nos parece que, primero, nosotros sí creemos que hemos recibido una provincia con una herencia de gastos rígidos muy serios, muy severos, que no son del último gobierno, quizá uno lo pueda trasladar a toda una evolución, pero que fue determinando que tanto en materia salariales, previsionales, atención a la educación privada, salud, educación, seguridad, el Estado mismo, es decir, legislativo, judicial, organismos descentralizados, estamos en un porcentaje del 93% de los recursos de un Estado, que en general, por su propia realidad, van acompañando el proceso inflacionario, porque hoy es impensable negar que ha habido inflación y negar los derechos que se tienen muchas veces, como son los derechos salariales y previsionales. En esa realidad, nosotros recibimos una herencia que fue una inercia importante, que llegado a cuantificar, podemos pensarla en 5.000 millones de pesos, y una caída en el año 2009 de 1.700 millones de pesos de la recaudación. Entonces, lamentablemente, uno tiene que poner esto sobre la mesa, si esta es la realidad. Y si uno puede discutir, bueno, uno dirá que se gastó, otro dirá que no se gastó, lo concreto, los números objetivos son estos. Números objetivos no gastados en tirar manteca al techo, sino en las necesidades preferentemente y primordialmente sociales de la provincia. Entonces, hay mucha gente del justicialismo que lo ve esto. Entonces, dice, bueno, sentémonos, veamos cómo esto incide en la provincia y cómo incide en los municipios, cómo se sale para adelante, cómo los mismos sindicatos saben que por más que estén reclamando aumentos salariales
Para este año ellos saben las dificultades que existen y también están pensando en el año que viene porque dicen, bueno, la inflación sigue, hay que recomponer los salarios, ¿con qué se los recompone? Por eso creo que, y vuelvo al principio, me parece que hace falta que se discuta esto en términos de consenso y en términos de realidades, más que en términos de Boca River. Nosotros creemos que hay muchos legisladores, y hablo de diputados y de senadores, y no solamente de sectores reutemannistas o sectores de Rossi, que creen que esto necesita algún tipo de diálogo para poder solucionarlo. Y hay otros que no, que entienden de que hay que hacer oposición por la oposición misma, jerarquizan todo tipo de enfrentamiento más que todo tipo de consenso y entonces muchas veces marcan la cancha y eso es lo difícil porque en un partido como el justicialismo donde muchas veces se dirimen los debates en enfrentamientos muy duros, marcar la cancha condiciona a los legisladores que tienen preocupación por ver las cosas en el fondo y no en la forma. Así que el diálogo de parte de nosotros existe, se va a dar, nosotros lo jerarquizamos, estamos hablando, el propio ministro de Gobierno está hablando, creemos que debemos llegar a una síntesis que no solamente contemple el presupuesto, sino que contemple los ingresos para el año 2010. Y esto no es menor, si nosotros pensamos que vamos a terminar un año 2009 con un déficit del orden de los 1.100, 1.200 millones de pesos y lo proyectamos al año 2010, evidentemente vamos a un déficit donde se va a resentir sin duda lo que a nosotros nos preocupa profundamente, que es lo social. Para nosotros todo es achicable, todo es buscar formas de tener menos gastos, pero me parece que en materia de salud, de educación, de justicia y de seguridad, nosotros debemos mantener esta impronta de inversión necesaria para que no se resientan, porque cada proceso de resentimiento involucra generaciones. Nosotros sabemos lo que es 10 años sin una educación acorde a las necesidades, la padecen 2 generaciones de chicos, la salud cuando no funciona, evidentemente resiente toda la provincia, resiente la calidad de vida de la gente y por supuesto hoy tenemos el tema de la seguridad que se debate en términos sociales, también se debate en términos de equipamiento y para eso no hay vuelta que dar, hace falta plata. A eso quería llegar, ¿no? En cualquier encuesta la inseguridad aparece como tema prioritario. ¿Qué tienen pensado hacer para mejorar? Yo creo que nosotros tenemos que seguir equipando a la fuerza y capacitando a la fuerza de seguridad. Me parece que hay que marcar una idea de la necesidad del servicio público. Nosotros no podemos seguir con una fuerza desprestigiada, con una fuerza que la gente no la siente como con la suficiente dedicación funcional como para resolver el problema. Nosotros debemos hacer todo el esfuerzo en su capacitación, en su modalidad, en su preparación y en su equipamiento para que sea una fuerza presente donde se la necesite. ¿El Rosario en ese sentido no está padeciendo la falta de efectivos? Sí, no, mire, en el año 2007 cuando nosotros asumimos, la ausencia de efectivo en ese momento era de 5.000 agentes. Se incorporaron alrededor de 1.800. Esta incorporación siempre va acompañada con bajas, o sea que estábamos en deuda por lo menos en 3.500 de efectivos más. Y por supuesto cuando se faltan efectivos, quien más lo necesita es Rosario, claro, porque es la que tiene la relación efectivos, ciudadanos más grande. Ahora, hace falta y nosotros estamos trabajando siempre con un problema que es el siguiente. El ISEP, que fue el instituto que se creó para capacitar al personal que ingresa, que pensábamos que tenía que tener 2 años de cursado, título secundario, sí, que llegara con determinada capacitación previa y por lo menos un título secundario. Nos cuesta trabajo en su implementación porque la demanda nos exige que tengamos que hacer cursos más cortos,
obviando muchas veces requisitos para que accedan jóvenes a incorporarse a la fuerza, que no es fácil, y donde más lo notamos es en el servicio penitenciario, donde hemos tenido más del 50% de vacantes de los llamados que se hicieron para incorporarse a la fuerza. O sea que sí o sí necesitamos más fuerza, pero esto va de la mano también con dos temas. Estábamos en deuda con los ascensos 2006, 2007 y 2008, o sea, tres años, más la necesidad de recomponer reclamos que vienen de la fuerza desde hace 15 años del orden de los 100 millones de pesos, más la incorporación de personal, más la incorporación de equipamiento. En tiempos de crisis todo eso se hace muy dificultoso. O sea que ese es un tema de la realidad, por eso creo que cuando nosotros hablamos de reforma o no reforma, tenemos que pensar en todo esto, porque si uno da el debate sobre que la necesidad son estas 4 áreas, sin duda esa plata va a ir a estas 4 áreas, eso no tenga nadie ninguna duda, porque en esto está en juego un sentido de la provincia, es decir, un sentido de tener una provincia con tranquilidad, que mire hacia adelante y que tenga resuelto lo necesario para que esto se dé, que es la calidad de vida de su población. Y el otro tema, Mauricio, es fundamental entenderlo, es el tema social. Yo lo decía el otro día, a raíz de este debate que se dio con los magistrados en la Cámara, Rosario, en este momento una municipalidad está manteniendo con recursos municipales 35 centros Crecer, manteniendo una atención en los hospitales públicos del orden de las 400.000 consultas anuales y más de 100.000 copas de leche mensuales. Todo eso con recursos municipales. Y aún así hay hambre, hay necesidades y hay problemas en los barrios más marginales. A esto hay que sumarle toda la asistencia nacional y provincial, que no es menor ni es poca. Por eso yo creo que nosotros en tiempos de crisis, todo esto genera una gran marcha atrás, porque se resiente el trabajo, se resiente el joven con expectativa, y esto incide, por supuesto, en aquellos que menos tienen. Me parece que el tema social es un tema fundamental a tener en cuenta en cualquiera de las agendas públicas que hoy se estén discutiendo. Yo creo que si no hay agenda pública que apunte a la inclusión, que apunte a que la gente se sienta con alguna perspectiva de vida, el tema de la seguridad está casi, le diría, con muchísima dificultad de ser superado. Estos dos temas son los dos temas que forman parte de la agenda del gobierno, y en ambos, sin duda, hace falta recursos. Para terminar, le pido una respuesta cortita. Wiener no tiene reelección, imagino que ustedes querrán seguir en el poder. ¿Imagina una interna con el radicalismo para dirimir quién será el futuro candidato a gobernador del Frente Progresista? La otra vez me pidieron una opinión sobre este tema. Yo creo lo siguiente: creo que el Frente Progresista está por sobre de cada uno de los partidos que lo componen. Cuando me decían, bueno, ¿quién ganó el 27? Yo creo que el 27 ganó, sin duda, el Frente Progresista, por sobre la Unión Cívica Radical y por sobre el socialismo, sobre el PDP, porque las coaliciones son eso, son una síntesis de muchas cosas que confluyen en algo superior. Por eso ya no se habla ya tanto de alianza o tanto de frente, sino de la coalición como idea de gobierno, idea de consenso, y por eso tiene tanta importancia la coalición, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios. A mí me parece que nosotros debemos preservar la coalición, que es la herramienta que ha sido para ganar, para gobernar, porque evidentemente se gobierna como coalición, y creo que es una luz también pensando en una alternativa para el país, en la idea de tener una coalición que presente batalla o alternativa frente al actual sistema que encarna el presidente y el matrimonio presidencial. Entonces, creo que nosotros debemos jerarquizar los consensos, porque esa es la esencia de las coaliciones. Nos parece que si uno hace un análisis, por ejemplo, del día 27, que fue un importante avance del Frente Progresista Civil y Social, ha ganado muchas intendencias del radicalismo en comunas también, ha ganado el socialismo,
y han ganado otras comunas como la del PDP, pero también en ese análisis es muy difícil separar la presencia del gobernador Wiener, que es evidentemente la máscara o el mascarón que está llevando adelante el Frente Progresista. Cuando se votaba en pueblos donde nosotros teníamos muy poca estructura y muy pocos antecedentes y se ganaba, a veces ganaba el radicalismo y a veces ganaba el socialismo, como es el caso de Correa, en la práctica, es decir, algo había atrás que es un poco la idea de cambio, y la idea de cambio que está encarnando el Frente Progresista. Por eso yo creo que faltan 2 años, a mí me parece que habría la necesidad de hacer todo el esfuerzo para que el consenso siga siendo el patrón de guía del Frente Progresista. Esto ayudaría muchísimo a que los consensos sean la base de la unidad y los disensos, háblese en términos de listas por separado, sean la última instancia en aquellos lugares inevitables. Si nosotros conducimos así, me parece que se puede llegar al año 2011 con un Frente Progresista consolidado y en condiciones de renovar el gobierno para los próximos 4 años. Raúl Lamberto, muchas gracias por haber estado en profundidad. Gracias, Mauricio, muy atento. Hacemos el corte, estará con nosotros la concejala María Eugenia Bielsa para conocer un poco de su realidad y de lo que será su futuro. Ya volvemos. Estamos con la concejala María Eugenia Bielsa. Bienvenida al programa, María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, había tenido un perfil muy alto, María Eugenia, en años anteriores. Me parece que intencionadamente durante estos 2 años como concejala, el perfil público a lo mejor ha disminuido, pero no las ganas de hacer política, ¿no? No, la verdad que, bueno, el rol de ser un concejal de la oposición hace que necesariamente el perfil disminuya, que uno tenga menos exposición pública, también que sea menos requerido por la prensa, y que además su actividad no sea de la trascendencia que tiene la actividad de un vicegobernador, pero la verdad que seguimos trabajando con las mismas ganas y con el mismo esfuerzo y con la misma dedicación en un rol que no es tan grato como el rol ejecutivo, porque en el rol ejecutivo uno tiene posibilidades de incidir en las cosas cotidianas y además tiene la posibilidad de participar en las cosas cotidianas. Cuando forma parte del cuerpo legislativo y además del bloque de la oposición, las posibilidades de incidir o de incidir hasta en los debates de las normas es mucho más restringida. Esta división que hay actualmente en el peronismo entre rosistas, rautemistas, después de haber hecho una elección, una primaria tan buena, digamos, ¿no hace que el peronismo siga cometiendo los mismos errores? Es decir, un poco que le agarre ese infantilismo que alguna vez lo tuvo la Unión Cívica Radical, ¿no? De apostar más a la interna que a la vocación de poder. Mire, nosotros en nuestro bloque, que en realidad es un bloque pequeño de dos concejales, Fernando Rosuga y yo, priorizamos, la verdad, que la matriz ideológica de donde provenimos. Es decir, priorizamos al PJ y priorizamos las decisiones que nos parecen correctas del gobierno nacional, porque en muchas de las políticas que ha tomado el gobierno nacional coincidimos, y también somos críticos en las que no estamos de acuerdo, que en realidad son mucho más de formas y de estilos que de fondo. Y hacia adentro del peronismo, la verdad que trabajamos sin ningún tipo de enfrentamiento. Digo esto porque ahora, en esta nueva situación que se da en el Consejo, donde hay 11 concejales oficialistas y 11 opositores, y yo recién hablaba con un colega suyo y le decía que entre esos 11 opositores creo que hay como 7 bloques. Nosotros nos sentimos parte del bloque de los 5 concejales del peronismo, aunque tengamos proveniencias distintas, y creo que vamos a poder trabajar en ese sentido y que vamos a poder. Él me preguntaba cómo va a poder salir un candidato si es que los 11 llegamos todos juntos a la elección del presidente. ¿Cómo va a poder salir un candidato de una diáspora tan grande? Me parece que en ese sentido hay que ser muy generoso, que nosotros tenemos que elegir a aquel que logre la mayor cantidad de adhesiones de ese grupo de los 11, sea quien fuere,
porque en lo personal a mí no me preocupan que los cuerpos legislativos tengan mayorías oficialistas. La verdad que no es ni bueno ni malo. Eso, lo que es malo es cuando uno hace un uso, no me gusta decir autoritario porque en realidad no ha sido un uso autoritario, sino un uso necio de la mayoría. Es decir, cuando uno no es capaz de discutir, consensuar, mejorar las normas y mejorar, por lo tanto, el funcionamiento de la ciudad en relación a las capacidades que tienen otros concejales para aportar cosas. Y eso es lo que ha sucedido estos 2 años. No es que a nosotros nos interese destituir la mayoría oficialista, lo que nos interesa es tener una mayor incidencia en las decisiones que se tomen para la ciudad. Se da respecto al Consejo y a la presidencia del Consejo algo bastante similar a lo que pasa en las cámaras nacionales, ¿no? Acá creo que, bueno, hay una paridad mucho más manifiesta, pero ¿usted qué opinión tiene respecto a si se le debe otorgar al partido de gobierno la presidencia nuevamente, en el caso de Samarini, o... Mira, a mí me parece que en eso, a mí me parece que en esto no debe haber reglas, debe haber análisis político. Hay varias cosas que yo pondría en la mesa en este caso. La primera, la que ya le dije, ¿cómo ha sido el uso de la mayoría en estos 2 años? En estos 2 años el uso de la mayoría ha sido un uso que le diría, significaba no estudiar mucho las normas por parte del oficialismo que venían del Ejecutivo, aprobarlas porque venían del Ejecutivo, en la medida... también tengo que ser honesta, en algunas comisiones, como por ejemplo servicios públicos, había un debate, el presidente, el presidente de esa comisión, que es un oficialista, habilitaba debates que permitían incorporar cosas. En otras comisiones no, pero en la mayoría, la verdad que cuando llegábamos al recinto, los mensajes venían del Ejecutivo y se votaban tal cual. Y esto hace que, por un lado, la verdad que la tarea del concejal opositor se restrinja mucho y además que uno vaya perdiendo creatividad y voluntad de aportar. Entonces, esa es una cosa para poner sobre la mesa cuando decide darle o no el voto al oficialismo. El segundo tema es que la lectura política que nosotros hacemos es que 7 cada 10 rosarinos, de alguna manera, no habilitaron o no premiaron la gestión del intendente Lifchi en esta oportunidad, como si la premiaron en otras oportunidades. Y la tercera cuestión es que la particularidad que se da en el Consejo de Rosario es que el presidente tiene un doble voto, por lo cual, que es una particularidad que deviene de la ley Borgonovo y del achicamiento del Consejo. Por lo cual, la verdad que la figura del presidente no es la misma que era la figura del vicegobernador en el Senado de la provincia o de los presidentes de las cámaras nacionales, sino que el presidente del Consejo tiene un doble voto, lo cual sería o abstenerse, que puede ser una de las alternativas, o votar al socialismo, sería volver a darle la mayoría al socialismo para seguir en los próximos 2 años trabajando en el mismo sentido. Nosotros la verdad que queremos ser una oposición constructiva. Creo que la hemos sido en algunos temas en que hemos estado de acuerdo con el oficialismo, hemos votado, o que a lo mejor no hemos estado de acuerdo, pero hemos creído, por ejemplo, cuando se votó el tema del SUMAR, del ente de limpieza municipal, hemos creído que era necesario acompañar porque la ciudad tenía que mantenerse limpia y si no el sistema colapsaba. Lo hemos votado, aunque no hubiéramos estado de acuerdo y aunque creemos que se llevó esta situación por responsabilidad y negligencia del propio Ejecutivo, y queremos seguir trabajando en ese sentido, pero además queremos ser concejales activos de la ciudad. A mí me parece que hay un dato que ilustra muchas cosas, que es la gran elección que hizo el PJ en las primarias, hasta el punto de ganar, digamos, de ser el más votado. Después se pierden 70.000 votos, lo cual también es llamativo. Mi opinión, que es una subjetividad, es que la aparición de una cara nueva, como fue la de Giuliano, hizo que muchos que jamás habían votado al peronismo, y hablo a lo mejor de generaciones nuevas, por el estilo, por el discurso, se inclinaran hacia el peronismo, además de la mala gestión que llevaba adelante el oficialismo. Y que después esto se pierde porque ya, bueno, Rossi no es bien visto en la sociedad, aunque él ha hecho correctamente su trabajo como jefe de bancada oficialista, pero como que
quedó muy en claro que no hay una sociedad gorila, si se quiere. Lo que la sociedad rosarina pide es nuevas caras, nuevas maneras a lo mejor de expresión política, y en este caso yo tengo que pensar en usted también como candidata para dentro de 2 años. Yo creo que el resultado de la elección fue, digamos, porque si además uno analiza la diáspora, una elección muy buena le hizo Alberto Cortés, Sí. que ya había sido un muy buen concejal, que es Proyecto Sur. Boazo. También hizo una muy buena elección Boazo y Daniela León, también hizo una buena elección Huescan. También hizo una buena elección Giuliano porque interpretó cuáles eran los problemas que los rosarinos sentían. Yo la verdad que no siento un rechazo hacia el peronismo del rosarino. Siento que nos acompañan más los barrios que el centro. Siento que a la gestión socialista lo acompaña más el centro que los barrios. Estas son situaciones naturales que se dan además por ciertas cuestiones históricas y además por algunas coincidencias ideológicas. Pero la realidad es que la gente se expresó con mucha, hay que también saber leer eso, ¿no? La gente se expresó con mucha heterogeneidad en este caso. A mí me parece que no es un problema de caras nuevas, es un problema de cuán cerca está uno o no de los problemas que le interesan a la gente. Y el mérito de Diego Giuliano fue, porque usted lo nombró, digo, y como de otros, de Diego Giuliano fue haber podido interpretar que el tema de la seguridad estaba, interpretar, leer, encuestar, no sé, estaba en el tope de las preocupaciones de la gente y plantear algunas cosas que a lo mejor pueden darse o no darse, pero que puede ser que la comisaría o no, porque después la gente se quedó discutiendo eso. No, yo digo Giuliano porque después se perdieron 70.000 votos. Bueno, porque me parece que, claro, que en algún momento eso se siguió esa figura y que después en el voto final hubo más conservadurismo, digamos, no conservadurismo en el sentido de no votar al peronismo, sino que el voto fue más conservador, pero mejor voto lo que ya conozco, porque si no, no tenemos muchas maneras de explicar eso, porque el grupo, nosotros nos hemos mantenido, nuestra lista se ha mantenido absolutamente unida hasta el final de la elección, digo, no hubo internas después. Yo quiero decir realmente que yo valoro profundamente lo que Agustín ha hecho como presidente de bloque. Creo que es un excelente presidente de bloque y ha sido una persona que ha defendido con enorme convicción, más allá de que esto sea, lo cual lo pone mejor, le da más valor, ¿no? Aunque esto no le haya significado en términos de popularidad, no lo haya redituado en términos de popularidad, creo que ha sido muy consecuente con sus valores. Y esto a nosotros, todas estas cosas, la relación con el rosismo, justamente porque valoramos esto, la relación con Giuliano, porque venimos de una historia de conocimiento y de trabajo y que nos parece que independientemente de que a veces no compartimos, y usted lo sabe perfectamente, la matriz ideológica del reutemismo, lo valoramos, el trabajo con el Partido de Progreso Social, con el cual tenemos larga historia de trabajo con Caballero y de respeto y de afecto, de haber aprendido de él, la verdad que nos mantiene unidos hasta el día de hoy. No hemos priorizado la interna. La pregunta le dejo para que usted la responda en el otro bloque, que es si está entre sus intenciones ser candidata a intendente. Hacemos el corte y volvemos. Bueno, la pregunta está formulada para la concejala María Eugenia Bielsa. Mire, yo tengo esta idea y creo que se la he dicho alguna otra vez, que en realidad no es lo que uno quiere, sino el deseo de la gente. Uno no puede construir un proyecto personal en esto. Primero hay un proyecto colectivo que tiene que ver con el grupo de pertenencia. Y por el otro lado, me parece que cualquier anticipación es imprudente, porque la realidad es que uno ha visto tantas, para dar un caso muy claro, el caso Ibarra, ¿no? que es un caso que nos podría haber pasado a cualquiera, aunque uno hubiera actuado distinto. Lo que le pasó a Ibarra le hubiera podido pasar a cualquier intendente de cualquier ciudad. En realidad a lo mejor hubiera actuado distinto y la situación hubiera sido otra. Sí, la situación posterior. Posterior, pero sí, bueno, la situación posterior. Pero bueno, él tenía un proyecto y ese proyecto se obturó en una noche. Entonces digo, a mí me parece que uno tiene que trabajar consistentemente en el lugar que está pensando en un proyecto. Después, la verdad que esto lo digo con total honestidad, ¿quién ocupa ese lugar en el proyecto? Es un tema
es un tema secundario, si es el mejor, si es el mejor para representarlo. Y uno no sabe cómo llega dentro de 2 años. O sea, hay una cantidad de cuestiones que no son objetivas, medibles, mensurables, como para pensarlo. La verdad que nosotros estamos trabajando muy cómodamente en este proyecto y me parece que por primera vez Rosario tiene más de un candidato interesante para ofrecer desde distintos sectores, todos los sectores del peronismo. Incluso, bueno, la candidatura presidencial de Reutemann me parece que le va a generar un plus para quien sea candidato, porque yo me mostraba en las encuestas y está muy arriba de todos los demás candidatos justicialistas, es decir, es Reutemann o Cobos, parece ser, ¿no? Y cuando uno tiene un candidato a presidente, arrastra, absolutamente. Tracciona. Y tracciona, y seguramente también eso tendrá que ver con quién sea el candidato que el peronismo tenga. Y nosotros tendremos el mecanismo virtuoso de la interna, que yo sigo defendiendo, porque me parece que está muy bien ir a una interna, confrontar proyectos, disputarlos, y después de que elegimos el mejor candidato, todos vamos a apoyar al candidato. Pero usted tiene doble tracción. ¿Por qué? Por su hermano. Bueno, no, pero mi hermano tiene la mitad de la atracción, porque No, solamente, no. si estuviéramos en Chile es otra cosa. Le voy a contar una anécdota. Hace 2 semanas me llama una colega del diario El Mercurio, que querían hacer una nota dominical con la mujer de Marcelo y con imposible. Usted le dijo, eso es imposible. Yo dije, no, a mí me en llaman esa del no me Mercurio meto. todos los días. Sí, nosotros respetamos mucho la carrera de cada uno, no opinamos. Pero digo, no es poca cosa lo que ha generado Marcelo, al punto de, bueno, una concejal radical lo quiso declarar ciudadano ilustre, todo lo que ha generado en Chile. Yo me alegro mucho porque me parece que es alguien que, además, independiente de que sea mi hermano, es alguien que ha mantenido una conducta aún en los momentos menos, digamos, más reactivos de la sociedad, y donde la sociedad de alguna manera no premiaba esos valores. Y creo que bueno, que llegó el momento de reconocimiento de esos valores. Lástima que no llegó en la Argentina, bueno, a lo mejor llegue más tarde. Pero bueno, los países tienen los técnicos que se merecen. No, yo digo que a lo mejor en ese momento no se estaba, porque ahora hay como una actitud distinta. Me parece que a lo mejor en ese momento no había la madurez suficiente o no había el reconocimiento suficiente, porque tampoco se dieron los resultados, y nosotros somos un país muy exitista. Yo creo que en Chile los resultados que él ha logrado ya superan las expectativas que el Chile no tenía. Y fuera de este episodio, usted fue vicegobernadora, que conoce al dedillo los números de la provincia. ¿Le sorprende este mal momento de la gestión socialista, del Frente Progresista? Santa Fe creo que por primera vez tercera en materia de déficit fiscal, un gobierno que no arranca. Mire, no me sorprende porque me parece que es lo mismo que ha sucedido en Rosario, digamos. La municipalidad de Rosario siempre estuvo mal administrada y siempre tenía una muletilla en aquel momento, que era que la responsabilidad del gobierno provincial, y ahora, como ya no puede ser del gobierno provincial, es del gobierno nacional. Entonces hay como siempre una transferencia de responsabilidades. Lo que sí me parece que me preocupa, porque aquellos temas que el socialismo nos criticaba cuando nosotros éramos gobierno, porque no terminábamos de resolver, y en algunos casos admito que no terminábamos de resolver el tema de la mejora de la policía, el tema de la mejora de los salarios docentes, tampoco son temas en donde la verdad que el socialismo ya ha dado un salto cualitativo. Todo lo contrario, diría hoy que los docentes y la policía dice, la verdad que estábamos igual o peor, ahora estábamos igual o mejor en el gobierno anterior que en este gobierno. Entonces, la verdad que me gustaría que me explicaran por qué tenemos este nivel de déficit, porque la realidad es que no vemos ni obras, ni mejoras, ni políticas muy activas que expliquen el déficit que tenemos. Digo, de todas maneras, me parece que es casi como un clásico de la gestión Seara, ¿no? Que es una política de primero utilizar mucho los recursos hasta digamos, exprimirlos y después empezar a tomar compromisos externos. Esto va a ser el camino de la provincia de Santa Fe. Y es curioso porque en aquel momento, digamos, se votó
por ejemplo, al peronismo en Córdoba, en Entre Ríos. En el único lugar donde no se votó fue en Santa Fe. Yo siempre digo, los 2 últimos años de la gestión Obey fueron mejores que las anteriores de Obey, que las de Reutemann, y sin embargo hubo un deseo de la sociedad de decir, bueno, vamos a cambiar. Yo creo que es probable. Pero alguna vez usted me dijo de la ausencia de un relato de la construcción. A mí me parece esto, que nosotros, me parece que también hay momentos en que la sociedad decide producir cambios porque naturalmente los gobiernos entramos en una especie de rutina en donde la sociedad imagina que lo que está por venir es mejor. Esto es un dato de la realidad que además uno lo va analizando en muchos casos de buenos gobiernos y sucede eso. Pero además me parece que nosotros no pudimos construir un relato que vinculara cuál era digamos, que empezara a vincular todas las políticas y pudiéramos contarle a la gente qué era la provincia. Digamos, teníamos buenas políticas en el norte, buena política en el sur, una buena política para Rosario. El gobierno del ingeniero Bey fue uno de los gobiernos más activos en la ciudad de Rosario. Sin embargo, no logramos la adhesión de los rosarinos. No sé si es por un problema de estilo, si es por un problema de transmisión. Y además confrontábamos con un gobierno, que es el municipal, que la verdad que si hay algo que hay que reconocerle es la capacidad para inventar el relato, para inventar la Barcelona argentina, para inventar que éramos una ciudad del primer mundo, hasta que eso, digamos, quedó desfigurado. Entonces, frente a eso, yo me acuerdo una nota periodística en donde una revista donde lo entrevistaban al encargado de prensa nuestro y al encargado de prensa de la municipalidad. Y el encargado de prensa de la municipalidad dijo una frase que en realidad fue un fallido para mí, algo así como le sobamos el lomo, era algo así, como le tocamos el lomo al rosarino, no me acuerdo exacta la frase, ¿no? Al rosarino, y para hacerle creer que estaba en la mejor ciudad del mundo. Bueno, eso fue un fallido en algún punto, pero también era real. Y y con el tiempo la ciudad real dejó caer el telón. Me parece que esto es lo que le pasa hoy al socialismo, que esa construcción, si no se sostiene en el tiempo con acciones, termina quedando desnuda. Bueno, a nosotros nos pasó que creo que tuvimos una buena construcción. La vez pasada me decía alguien, ustedes tuvieron un ministro de Hacienda, que también yo valoro mucho, a Walter Agosto, y que además de ser alguien que manejaba bien los números, era alguien que podía entender la cuestión social. Y la verdad que no supimos, probablemente, construir esa cosa de hacer sentir al santafesino orgulloso. Sí, a lo mejor la comunicación política es algo que todavía el peronismo no logra. Entender. A lo mejor no la logramos, no la logramos en los términos que la sociedad espera de nosotros, digamos, en términos de interpretar qué es lo que la sociedad espera de nosotros. Y para terminar, María Eugenia, vos dijiste que te sentías parte del gobierno nacional. Cuesta entender eso, porque cuesta entender al gobierno nacional. Yo digo que hay cosas hay grandes trazos que a mí me parecen interesantes, muy interesantes, lo de la corte, lo de los juicios a los represores, el ordenamiento del personal del servicio doméstico, que ha sido importantísimo, las jubilaciones, a quienes no tuvieron oportunidad de jubilarse ahora. El ingreso universal a la niñez o no universal a la niñez, pero discrecional en el sentido de aquellos que lo necesitan, que me parece correcto, porque inventar que alguien que gana 10.000 pesos va a recibir 180 pesos por hijo no me parece correcto. Esas grandes líneas me parecen bien, las comparto. Hay también un problema que tiene que ver con esto, con la comunicación, con cómo relacionarse con el otro, con que me parece que la gente necesita de los gobernantes cierta bonanza, cierta bonomía, cierta paciencia, sobre todo porque ya la sociedad en sí misma, porque vivir ya es difícil. Entonces, cuando uno ve porque yo los otros días la escuchaba a la presidenta Bachelet, y la verdad que la veía como una señora de su casa, ¿no? Como habla, nos habla como uno hablaría cuando va a hacer las compras. Igual, ¿no? O Tabaré lo mismo, Tabaré menos, pero digo, pensando en figuras femeninas, ¿no? Como que, y la verdad que yo digo, a alguien, a quien nos escucha, les gusta más escucharnos como muy parecido, le gusta más identificar al político como muy parecido a él.
Yo la verdad que la respeto mucho a la presidenta, creo que es una mujer muy inteligente. Pocas veces, este año cuando ella abrió las sesiones parlamentarias, yo la verdad que nunca me había emocionado. Me emocioné porque sentí que estaba orgullosa de que esa fuera la presidenta nuestra abriendo las sesiones parlamentarias. Ahora, hay muchas otras oportunidades donde preferiría que su relación con los gobernados sea otra. María Eugenia Bielsa, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Hacemos el último corte, pequeñísimas conclusiones y despedimos el programa. Quedan 30 segundos. Primero, Raúl Lamberto admite que no atraviesa el gobierno provincial un buen momento, aunque obviamente él da una serie de consideraciones y de justificaciones que a uno lo llevan a pensar que bueno, el mal momento tiene su razón de ser. Después viene María Eugenia Bielsa, que es una mujer muy, muy inteligente, y da otro tipo de explicaciones. Si uno dice, bueno, esta mujer tiene razón, lo malo que está haciendo el gobierno provincial parte de una mala gestión, de una mala administración. Y otra cosa que uno se queda pensando es, hasta tanto el peronismo no logre unificar posiciones, y no sé cómo lo va a hacer, porque el rosismo está cada vez más lejos del rautemismo, no va a poder triunfar en Rosario, aunque las condiciones estén dadas para el próximo turno electoral. Esto es algo que tendrán que merituar los propios justicialistas, y por algo Ricardo Spinozzi, presidente del partido, dijo en este programa en exclusiva el lunes pasado que va a renunciar a la presidencia del bloque de senadores para tratar de organizar este aquelarre que es el PJ a nivel provincial. Por lo demás, se nos acabó el tiempo, el domingo es el clásico, que todo sea en paz, pero que gane Newell's. Chao.